Bendiciones para todas las personas que a esta hora nos escuchan desde distintos lugares. Bendecimos sus vidas, declaramos que el favor de Dios esté sobre cada uno de ustedes, en especial a los hijos espirituales de esta casa, el Centro de Adoración Dios es Suficiente. Les mandamos muchísimas bendiciones, abrazos virtuales, les amamos y nos da mucha alegría poder hablar y exponer la palabra de Dios, la santa palabra de Dios a través de estos medios tecnológicos. Y le damos gracias a Dios por eso también. Hoy es un día muy especial donde queremos glorificar el nombre del Señor y exponer su palabra. Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de hablar de la necesidad de orar y fue una palabra que habló al corazón de la iglesia, estamos seguros de eso. Y básicamente lo que dejamos claro con esa palabra es que la oración es una necesidad fundamental y básica para el crecimiento y el desarrollo de la fe cristiana. Y hoy, de parte del corazón de Dios, tenemos una palabra nueva o un mensaje nuevo que el Señor me ha regalado como título: el poder de la alabanza. Hoy vamos a estar hablando del poder de la alabanza. Entonces, podemos empezar con una cita que el Señor nos habla a través del profeta Isaías. En Isaías 47:7, el Señor dice de la siguiente manera: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Empezamos con esta cita porque vemos cómo el Señor nos habla diciendo que Él nos ha creado a nosotros para gloria de su nombre y que nosotros somos creación de Él para que en este tiempo y en el tiempo en el que Él nos pone sobre la tierra estemos adorando, glorificando y exaltando su nombre y su señorío. Pero hoy el Señor también nos da un texto bíblico y es donde vamos a estar en este tiempo compartiendo la palabra, en el libro de los Hechos. Un episodio, un momento que le tocó vivir al apóstol Pablo y a Silas, un momento en el que ellos fueron encarcelados. Y esta palabra se encuentra específicamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Y vamos a estar leyendo desde el verso 23 hasta el verso 31. Y creemos que aquí hay un mensaje de parte de Dios para la iglesia. Así que yo le invito a que me acompañe a leer esa palabra en el libro de los Hechos. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios y quiero pedirle al Señor en este momento que prepare el corazón de cada uno de ustedes para que puedan recibir y que su corazón sea un terreno fértil donde la semilla de la palabra de Dios dé fruto en abundancia. Yo le pido al Señor que les bendiga y que el Espíritu Santo de Dios les llene en este tiempo para que la palabra de Dios les hable de manera concreta y de manera especial. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Gloria a Dios por la palabra, por su santa palabra. Y de aquí, de este texto bíblico, queremos sacar 3 puntos. Vamos a hablar específicamente de 3 aspectos relevantes para la iglesia en este tiempo que estamos viviendo. Todos sabemos que estamos viviendo tiempos de crisis. Los noticieros nos tienen atiborrados de información acerca de la gran pandemia que se está viviendo a nivel mundial. Y hoy nosotros venimos a traer esta palabra como un mensaje de esperanza en medio de la dificultad. Entonces, lo primero que queremos rescatar en medio de este texto bíblico, el primer punto es que orar y alabar a Dios en medio de la crisis, que los creyentes estamos llamados a orar y a alabar y adorar al Señor en medio de la crisis. Ese es un aspecto que destaca esta palabra, que en medio de las situaciones difíciles nosotros tengamos un corazón dispuesto para adorar y para glorificar al Señor. Es muy importante esto, y lo vemos en el verso 25. Dice que: pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y dice que los presos oían. Pablo y Silas estaban presos, estaban en esa cárcel con condiciones inhumanas. Era una mazmorra, no era ni siquiera una cárcel como las cárceles de hoy. Era una cueva, un hueco, y dentro de ese hueco se hacían huecos así, y de esa manera allí en esos lugares ponían a los presos. Por lo tanto, era un lugar donde uno pudiera pensar que allí había mucha humedad, olores nauseabundos, había calor, habían insectos. Fuera de eso, ellos estaban azotados porque ellos habían sido azotados, y el azote produce heridas en el cuerpo, y por allí corría el sudor, y ellos debían de tener ardor en su cuerpo. Y fuera de eso, sus pies estaban atados a un cepo. Las condiciones no podían ser peores, y allí estaban ellos, pero ellos sabían que ellos habían sido creados para gloria de su Dios, y en la medianoche oraban y adoraban. Dice que cantaban himnos al Señor y que los presos oían. Y lo que podemos destacar es que esa adoración y esa alabanza de Pablo y de Silas hace que el Señor derrame su poder de una manera extraordinaria, de una manera grandiosa. Y este tiempo que estamos viviendo tal vez es uno de los momentos en el que más nos podemos sentir identificados con este par de hombres, porque nosotros estamos confinados en nuestras casas, estamos viviendo un tiempo en el que se nos prohíbe salir, en que nos dicen que hay un día específico para que vayas a hacer las compras. Todo lo que estamos viviendo se parece un poco, no es igual, porque de alguna manera la condición de Pablo y Silas era muchísimo peor. Tú en tu casa no estás con las condiciones terribles que ellos tenían, pero hay algo en lo que de pronto puedes comparar tu situación con la de Pablo y Silas, y mi situación con la de Pablo y Silas, y es el encierro. Estamos en nuestras casas y de alguna manera nos sentimos encerrados, y en ese sentido podemos sentirnos identificados con la situación que Pablo y Silas vivían en ese momento. Y la actitud de Pablo y Silas, pese a su circunstancia tan difícil, pese a ese momento tan incómodo, y además que la expectativa de ellos era que cuando salieran de ahí lo más posible era que les mataran. Sin embargo, ellos, a pesar de toda esa amenaza, a pesar de todo el dolor y la incomodidad que pudieran estar enfrentando, ellos oraban y cantaban himnos al Señor. Y con el corazón de un creyente que ora y que canta y que alaba en medio de la dificultad y en medio de la crisis, desata el poder de Dios. El Señor sabía lo que ellos estaban viviendo, como el Señor sabe hoy lo que nosotros estamos viviendo. Pero como creyentes, como hombres y mujeres de fe, estamos llamados a orar y a adorar y a cantar alabanza y adoración desde nuestras casas, adorar al Señor desde nuestra condición, desde ese momento, desde el confinamiento, desde el encierro, desde el lugar donde estamos, desde nuestras viviendas, con adoración, con oración, con búsqueda permanente del Señor, porque es el pueblo de Dios el que va a desatar el poder sobrenatural de Dios, que va a traer libertad sobre esta circunstancia que estamos enfrentando. La solución no la tiene el hombre, la solución la tiene Dios, y nosotros como pueblo de Dios
estamos llamados que desde cada casa haya oración, haya adoración y haya alabanza, y los vecinos inconversos, que representaría para este caso a los presos que le escuchaba. Dice que los presos oían a Pablo y a Silas. Y tú tienes allí alrededor de tu casa, en el edificio donde vivo, en el barrio donde estás, unos vecinos que tal vez nunca se han puesto a adorar, pero te van a escuchar a ti adorando, te van a escuchar a ti orando, te van a escuchar a ti buscando al Señor en intimidad y rindiendo alabanza y adoración. Y cuando vean la gloria de Dios manifestadas, van a entender que la adoración del pueblo de Dios desata la gloria de Dios a favor del pueblo, y que Dios es bueno y que Él tiene respuesta de bendición para sus hijos. Y por eso en este tiempo estamos invitando al pueblo de Dios, más que en cualquier otro tiempo, a desarrollar a mostrar esa fe que hemos aprendido. Llevábamos muchos años reuniéndonos domingo a domingo, los servicios de semana, los ayunos que tenemos, alimentándonos con la palabra, adorando y glorificando al Señor. Pero era un tiempo de preparación para que en este tiempo de desierto que está pasando la humanidad, el pueblo de Dios, con su oración, con su adoración, con su alabanza, desate la gloria de Dios, desate el poder de Dios, y el resto de la humanidad pueda ver cómo el Dios y creador del universo se manifiesta de manera extraordinaria. Otro aspecto que podemos destacar de esta palabra que leímos en este momento es que la alabanza y la adoración abre puertas y rompe cadenas. Ya vimos que estamos llamados a orar y alabar a Dios en tiempos de crisis. Ya vimos que es necesario hacer eso. Ahora, quien no lo haya estado haciendo hasta aquí, este es un buen momento para replantear la manera como ha venido. Si se ha venido quejando, va a dejar la queja y va a empezar la adoración. Va a dejar la queja y va a empezar la oración. Y este es el tiempo para mejorar ese aspecto como creyente. Pero lo segundo que queremos destacar de esta palabra es la alabanza y la adoración, que abre puertas y rompe cadenas. Lo vemos en el verso 26 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué hizo que se soltaran las cadenas? ¿Qué hizo que se abrieran las puertas? La alabanza, la adoración y la oración que dos hombres de Dios estaban haciendo desde lo más profundo de su corazón. Y en este tiempo pasa igual. La alabanza y la adoración del pueblo de Dios va a desatar la gloria de Dios. La oración y los cantos de Pablo y de Silas desencadenaron la gloria de Dios de una forma tan extraordinaria que sobrevino un terremoto sobre aquel lugar. Y fue algo extraordinario, tremendo, sobrenatural. Ves que por el poder de Dios sucedieron todas aquellas cosas. Es grandioso el poder que hay en la alabanza que ofrecemos a nuestro Dios. Es extraordinario, es maravilloso. La Biblia, la palabra de Dios, la que exponemos cada vez que nos reunimos para glorificar su santo nombre, tiene un relato en el Antiguo Testamento muy interesante que reafirma el mensaje que estamos transmitiendo en este tiempo del poder de la alabanza. Está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20. Hay una situación donde tres pueblos vienen contra el pueblo de Dios. Tres pueblos vienen contra el pueblo de Dios y son un gran ejército que viene en contra del pueblo de Dios, y ellos enfrentan a esos pueblos con alabanza y adoración, y Dios les da la victoria. Y eso está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, del verso 22 al 24. Dice, les voy a leer ese texto para que observemos la forma como Dios se manifiesta cuando el pueblo de Dios alaba. Les decía que hay tres pueblos: los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir. Venían armados contra el pueblo de Judá, y el rey del pueblo de Judá, que estaba asustado y que tenía mucho miedo, volvió sus ojos al Señor, oró delante del Señor, y el Señor les guió a que hicieran lo que tenían que hacer, que se quedaran quietos mientras Él obraba y operaba. Y lo que ellos hicieron en aquel momento, por la guianza de Dios a través de un profeta, a través del profeta Jaasiel,
fue lo siguiente. Dice voy a leerles del verso 22 al 24 para ubicarlos en aquella historia. Dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir. Cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en la tierra muertos, pues ninguno había escapado. Esta palabra es impresionante porque hay tres ejércitos muy fortalecidos, con una gran implementación, armados, con una fortaleza bélica, y vienen contra un pueblo que está débil, que tiene miedo porque no son tantos y porque no tienen de pronto la capacidad de enfrentarlo, pero buscan al Señor y el Señor les da una respuesta. Y vemos que para este momento Dios usó una estrategia, y fue que el pueblo de Judá cantó y adoró. Dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir. Ellos mismos, mientras el pueblo de Judá cantaba y alababa al Señor, los ejércitos que venían contra ellos se mataron entre sí. Porque cuando nosotros cantamos, alabamos y glorificamos al Señor, el enemigo que nosotros tenemos se confunde. Y les voy a poner un ejemplo de una manera sencilla. Vamos a poner una situación específica, una situación especial en una persona, en X personas. Vamos a ponerlo en una mujer. Quiero usar este ejemplo para que vea cómo es que se confunde el enemigo de los hijos de Dios cuando nosotros alabamos y adoramos. Hay una mujer que tiene una situación bastante difícil. Esta mujer tiene un esposo y tenía un hogar bonito, pero de repente el esposo se fue con otra mujer. Ella ha quedado con sus 2 niños pequeños en casa, pero resulta que aparte ella trabaja y tenía un buen empleo, pero la semana que viene esta mujer, además de que el esposo se le fue, pierde el empleo. Pero no siendo eso suficiente, la semana que viene tiene una cita médica y le dan un diagnóstico catastrófico. Pero cuando esta mujer por las noches se arrodilla, adora y glorifica el nombre del Dios en el que ella ha creído. Y entonces el enemigo que ha venido contra ella, trayéndole pruebas tan duras como la pérdida del esposo, la pérdida del empleo y la pérdida de la salud, se confunde porque esta mujer ha sido valiente, ha sido suficientemente fuerte en la fe que ha tenido en su Dios para creer que aún en medio de la dificultad, por crítica y terrible que parezca, ella es una mujer que va a alabar, va a adorar y va a buscar al Señor para darle la gloria y la honra a Él, y con un corazón agradecido. Entonces el enemigo se confunde y dice: ¿qué más le hago a esta mujer? Si yo ya la ataqué en la salud, si ya la ataqué en el matrimonio, si la ataqué en la economía, y sigue adorando al Señor, el enemigo se va a confundir y va a tener que huir. Lo que te quiero decir con este ejemplo, lo que quiero compartir en este tiempo con este ejemplo, es que aunque nosotros estemos viviendo momentos de dificultad, porque cuando estamos enfrentando una dificultad, normalmente a esa dificultad se le suman otras. Ahora estamos enfrentando el tema de la pandemia del COVID-19 y estamos esmerados en guardarnos en casa para protegernos de este virus, para que no nos enfermemos y no perdamos la vida. Pero a este problema se le van a sumar y se le van a añadir otros problemas que son también difíciles, que van a venir como consecuencia de este primer problema. ¿Y cuáles van a ser esos problemas? Van a ser el desempleo que se pueda generar, la crisis económica que se pueda generar en el mundo, la escasez que se pueda generar. Pero aún así el pueblo de Dios va a adorar y va a glorificar al Señor, y la gloria de Dios se va a manifestar de tal manera que a los hijos de Dios no les va a hacer falta nada, porque Dios se va a glorificar cuando tú tienes un corazón que alaba, que adora y que glorifica aún en medio del peor escenario de tu vida. Y eso es lo que te estamos hablando en este tiempo. Eso es lo que queremos transmitirte en este tiempo. Que puedas ser un adorador, una persona que alaba y glorifica al Señor sin importar lo que está pasando. Aquí tenemos a 2 hombres, Pablo y Silas, en una mazmorra, en una cárcel terrible e inhumana. Y allí están adorando al Señor y desataron la gloria de Dios. Este es el tiempo para que la iglesia de Jesucristo, el remanente de Dios sobre la tierra, esté desde los lugares donde esté. Así se sienta en confinamiento, así se sienta
sienta en prisión, así se sienta encerrado, y estemos allí alabando, adorando y glorificando al Señor, porque Él se va a manifestar y el resto del mundo, los que no lo conocen, van a tener que entender, van a tener que creer y van a tener que reaccionar y reflexionar sobre el Dios que nosotros tenemos, sobre el Dios en el que nosotros hemos creído, porque la gloria de Él en este tiempo se va a manifestar a favor del pueblo de Dios. Amén. Entonces, aquí tenemos también, esta palabra nos está hablando tremendamente. Tenemos un tercer punto que queremos destacar y no es menos importante. Ya hemos dicho 2 puntos. Vamos a hacer un repaso del primer punto, que nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a orar, a alabar y a glorificar al Señor en medio de la crisis. El segundo es que la alabanza y la adoración abre puertas y rompe cadenas. No hay una puerta que no se abra frente al poder que tiene una alabanza desde el corazón al Dios vivo en el que nosotros hemos creído. Y el tercer punto, para ir cerrando, es que la manifestación de la gloria de Dios atraerá a los inconversos, generando una cosecha de almas para el reino de Dios. Mire lo que estoy diciendo: la manifestación de la gloria de Dios atraerá a los inconversos, generando una cosecha de almas para el reino de Dios. Y yo quiero que nosotros lo veamos vamos a leer desde el capítulo 20, desde el versículo 29, en el capítulo 16, desde el verso 29 hasta el verso 31. Dice así: él entonces, está hablando del carcelero, que quedó muy sorprendido con todo lo que vio, así como van a quedar los inconversos cuando vean la gloria de Dios manifestada. Dice que él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacó a Pablo y a Silas, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vemos a un carcelero sorprendido por el poder manifestado de la gloria de Dios, que reconoce que tiene necesidad de Dios. En este tiempo de crisis vemos a mucha gente preguntándose: ¿qué viene? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos espera? ¿Qué hacemos? La gente está angustiada, la gente está confundida, la gente va y viene haciendo cantidades de preguntas. Este es el tiempo y esa gente está como ese carcelero, que cuando vio la gloria de Dios manifestada no supo qué decir y dijo: yo lo que necesito es al Dios que ellos tienen. Y el mundo que está confundido va a tener que reconocer que ellos necesitan al Dios que la iglesia de Jesucristo tiene, y va a haber una cosecha de almas tremenda después de toda esta crisis, porque la gente va a tener que reconocer que el único que tiene el control absoluto sobre todo lo creado es el que lo hizo, el que lo creó. Él tiene el poder y la autoridad para hacer como quiere sobre la tierra y sobre los moradores de ella. Entonces este es un tiempo en el que esa manifestación gloriosa que la iglesia de Jesucristo va a alcanzar a través de la alabanza y la adoración, que va a exponer desde los lugares donde estamos confinados, esa adoración y esa alabanza va a traer la gloria de Dios de una manera tan extraordinaria que el pueblo que nos observa, que los vecinos que te oyen, así como los presos oían a Pablo y a Silas, van a decir: ahora que esto pase, yo quiero acompañar a mi vecina a la iglesia. Ahora que esto pase, yo quiero acompañarles a ellos, porque en medio de la crisis vimos que ellos tenían para comer, porque en medio de la crisis vimos que ellos tenían paz en su corazón, porque en medio de la crisis vimos que ellos alababan y adoraban al Señor, y eso hará que muchas personas vengan a los pies de Cristo. Entonces, en este tiempo hemos visto que la alabanza a Dios tiene un poder sobrenatural, tiene un poder que solamente lo podemos desatar cuando hacemos eso, cuando alabamos y glorificamos al Señor. Y este es un tiempo para que la iglesia reflexione sobre la manera como está enfrentando la crisis. Es un tiempo para que la iglesia alabe, es un tiempo para que la iglesia glorifique, para que la iglesia ore, porque a la iglesia de Jesucristo nada la puede detener. Los templos pueden estar cerrados, pero hay un retiro espiritual, el retiro espiritual más grande de toda la historia de la humanidad está sucediendo en este tiempo, porque cada creyente, cada cristiano, cada hombre de Dios y cada hombre de fe está desde su casa, está desde su habitación, está desde el lugar donde se encuentra, adorando, orando, glorificando al Señor y reconociendo que solo en Él hay esperanza y que solo en Él tenemos salvación. Amén. Espero que esta palabra le haya hablado a la iglesia de una manera extraordinaria, porque a mí me habló de una manera tremenda.
y quiero que me acompañen a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que siempre habla a tu pueblo de una manera clara, Señor, de una manera precisa, Señor, y que cumple el propósito para el cual es enviada, Señor. Dios mío, yo te pido que bendigas a cada persona que está escuchando esta palabra, Señor, para que pueda recibir este mensaje, Señor, y pueda retomar la manera como está viviendo este momento de crisis, Señor, y pueda volver a empezar en su relación contigo, Señor, levantando, Señor, tiempos de oración, tiempos de intimidad, tiempos de búsqueda, tiempos de alabanza y tiempos de adoración desde su casa, porque el pueblo de Dios, desde todos los lugares donde se encuentra, va a traer la gloria de Dios de una manera sobrenatural y va a ser de gran bendición aún para la humanidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada persona que la escucha y que tu gracia y tu favor esté con cada uno de ellos en todos los lugares donde se encuentran. Amén. Dios les bendiga.